Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a continuar con el estudio que hemos traído, analizando cuáles son las doctrinas, la teología que tenemos en nuestra Iglesia El Río. Y hoy vamos a continuar con un nuevo tema. Iniciamos repasando un poco lo que vimos en la ocasión pasada. Hablamos que el Señor vino a sanarnos y a librarnos del pecado, que ya no estamos bajo el yugo de la ley, que ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo y que el Padre nos invita a ser santos. Que la santidad no consiste en tener buen comportamiento, que la santidad es también restauración, que no se trata de esfuerzo propio y que la santidad es acudir a Él con nuestro quebranto. Entonces es cuando el Espíritu Santo nos sana, que todos traemos heridas del pasado, traumas, abusos, humillaciones, rechazo. Todas estas cosas han causado alteraciones en nuestra conducta, adicciones, complejos, prejuicios, pecados. La santidad es la sanidad que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando tenemos una relación con Él. Y con su sanidad integral vencemos al pecado. Santidad es sinónimo de sanidad y Él restaura nuestra condición. Entonces, eso fue, digamos, en esencia el resumen de lo que trabajamos en la ocasión pasada. Bien, hoy vamos a trabajar un nuevo tema que es el tema de las relaciones íntegras, ¿no? Las relaciones íntegras. Hoy vamos a estar trabajando alrededor de esto, conociendo un poco más acerca del tema. Y para ello, pues vamos a empezar con la forma como el Señor va empezando a tratar con nosotros. Dice él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, lo que el Señor nos está mostrando, que nos está enseñando acá, es que Él nos da pautas de comportamiento, no exigencias de comportamiento. Y no lo hace por su bien, por el bien del Señor, sino por el bien nuestro. Y son para que nosotros podamos, al aplicar esto, tener una vida abundante. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor en Deuteronomio les decía esto: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esa es la instrucción que el Señor nos da, porque recordemos que hemos hablado mucho acerca de cómo el Señor nos dio a nosotros el poder de elección, el libre albedrío para que tomemos decisiones. Y el Señor no nos rechaza, aunque nosotros nos hayamos equivocado. Recordemos que venimos del pecado original, pero el Señor nos reorienta. Sin embargo, las decisiones que nosotros tomamos cuentan. Es decir, aunque el Señor nos recibe sin importar lo que hagamos, en todo caso nuestras decisiones sí cuentan, nos afectan la vida propia. Son buenas para nosotros o malas en un momento dado. Entonces, pues, nosotros podemos decidir vivir apartados del Señor. Y de esa manera, pues no vamos a poder tener una vida abundante. Dios quiere que nosotros tengamos relaciones sanas. El Padre no nos niega nada, pero nuestra postura sí nos impide en un momento dado recibir sus bendiciones. El Señor no nos niega su amor, pero podemos rechazarlo. Entonces, Dios nos está llamando a que tengamos sanidad integral. Y recuerden que dijimos que la santidad es sanidad integral. La vida abundante solamente se da en las relaciones sanas. Relaciones sanas como las que tiene la Trinidad, la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que hemos visto que el Señor es un Dios relacional y nosotros somos imagen suya. Entonces, en el concepto hebreo, el pecado es pérdida o daño de una relación. Los 10 mandamientos, que los vamos a mirar hoy rápidamente, están enfocados en las relaciones. Es decir, los 10 mandamientos fueron diseñados para tener sanidad en las relaciones con Dios y con los demás. Los 10 mandamientos en realidad son pautas de Dios para las relaciones.
Allá figuran como los 10 mandamientos. Sin embargo, un planteamiento que hace Chiqui es relacionado con la forma como nosotros interpretamos los 10 mandamientos. Y sugieren que nos refiramos a ellos más bien como las 10 palabras. ¿Por qué? Porque la forma como se expresan los 10 mandamientos, en algunas traducciones vienen en imperativo, dice no robes, no mates. Pero en el hebreo original aparecen en un futuro simple, no robarás, no matarás, etcétera. Entonces da la idea de una intención, de una probabilidad, como de un plan de acción. Entonces, es una acción venidera, más que todo lo que refleja el texto, ¿no? Como una probabilidad, una intención, algo que podría ocurrir. Y aquí vamos a mirar algunos conceptos que aparentemente podrían sonar como sacrílegos. Los mandamientos no son requerimientos para agradar a Dios, como nosotros en un momento dado pensamos en nuestro, digamos, en nuestro inconsciente religioso del pasado. No son normas para cumplir, no son para demostrar nada. Es decir, nosotros no tenemos que demostrarle al Señor lo buenos que somos porque el Señor nos conoce íntegramente. No son requisitos para alcanzar la salvación. Los mandamientos no son eso. Y estos conceptos que estoy diciendo no son requerimientos para agradar a Dios, ni son normas para cumplir, etcétera. Esto también es ADN del río. Hemos tenido un problema, que nosotros hemos sufrido los efectos del legalismo. Y uno de los efectos más graves del legalismo es que nos lleva a entender las cosas al revés. Por ejemplo, primero corrijo mi vida y luego me presento ante el Señor. Eso es legalismo, así no es. Primero cumplo las normas y luego soy aceptable para Dios. Primero doy buena imagen y luego cambio. Primero hago buenas acciones y luego Dios me llena de su espíritu. Primero demuestro lo bueno que soy y luego voy a ser aceptado. Primero doy gracia y luego Dios me da gracia o recibo gracia de parte de Él. Primero me aman y luego yo los amo. Primero las señales y luego sigo al Señor. Primero me dan y luego yo doy. Ese es un concepto completamente invertido o contrario a lo que es el planteamiento de la gracia. Y es que el legalismo nos hace ver o nos lleva a ver todas las cosas al revés, las vamos a entender al revés. Entonces, el legalismo nos llevó a ver las cosas de una manera completamente contraria a lo que el Señor ha planteado. Entonces, realmente podría pensarse en los mandamientos no en instrucciones, sino en descripción de lo que realmente debería ser. No serían una lista de exigencias de comportamiento realmente los mandamientos. Muestran cómo es la vida cuando se está sano internamente. No guardamos los mandamientos para tener una buena relación con Dios. Al contrario, si tenemos una buena relación con Dios, los mandamientos se cumplen. Es decir, los mandamientos son el resultado de tener una buena relación con Dios, y esto también es ADN de nuestra iglesia. La relación es primero, el buen comportamiento es el resultado de una buena relación, no al revés. Pero el legalismo en todos nosotros ha tenido ocasión, que en todos nosotros se ha metido, pues nos ha llevado a pensar las cosas al revés. Vamos a mirar un poco cómo son los mandamientos. El primer mandamiento que figura ahí es, y que lo estamos viendo hoy desde este punto de vista como una primera palabra, es no tendrás otros dioses. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no lo debemos interpretar como una advertencia que tiene un castigo. Se podría interpretar más bien como una promesa, ¿no? Dios comienza recordando a los israelitas quién es Él y luego explica cómo relacionarse con Él. Se podría parafrasear así: si ustedes me conocen y reciben mi amor, no van a tener otros dioses ajenos delante de mí, que es diferente a lo que nosotros hemos pensado siempre o con lo que nos formaron, de que si yo quiero agradar a Dios tengo que cumplir
con los mandamientos. Primero cumplo los mandamientos y luego agrado a Dios. No, es al revés. Me relaciono con Dios, me recibe tal y como soy, y con el proceso que voy teniendo con mi relación con el Espíritu Santo, aprendo a llevar a cabo los mandamientos. Bien. No tendrás otros dioses. Dice, si ustedes me conocen y confían en mí, ¿por qué habrían de tener otros dioses? Moisés lo declaraba en su cántico. Siempre estaba exaltando al Señor y reconociendo su grandeza, su señorío, su majestad. Pero el orden es el que nosotros hemos tenido al revés. Y en nuestras vidas se ven otros dioses. Más adelante, en el estudio de otro de los textos, creo que es en el del Factor Aba, se habla de estos dioses sutiles que aparecen. Entonces aparecen pasiones, posesiones, posiciones y poder que después los vamos a estudiar muy detalladamente. Pero hay otros dioses que nosotros permitimos que tomen ocasión. Las relaciones cuando nosotros nos volvemos codependientes. Los problemas, el dolor, las preocupaciones, las luchas del diario vivir, es decir, las inherentes al diario vivir, estas cosas a veces les permitimos que ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Y eso, en ese momento estamos haciendo de esas cosas dioses. Pero hay otros dioses más claramente espirituales que también a veces en el pueblo de Dios se encuentran. En hace unas 2 predicaciones, Andrés nos estaba hablando en un mensaje muy, muy interesante acerca del Dios que creó el diablo, el Dios en el cual el diablo a veces nos lleva a nosotros a creer, en el Dios que él creó, un Dios falso, un Dios engañoso, que exige una cantidad de cosas que no son. Pero también vemos a veces dentro del pueblo cristiano, en la iglesia, el culto a los muertos. Y me asombro yo porque a veces escucho personas cristianas que andan pensando cuando tienen un problema, y el otro día alguien me comentaba, me decía, no, es que afortunadamente yo puedo solucionar este problema porque mi mamá murió hace poquito y ese angelito viene y me ayuda. Oiga, nosotros no podemos estar creyendo todavía estas cosas. Nosotros los cristianos no creemos que nuestros seres queridos se vuelven angelitos para venir a ayudarnos. Eso no es cierto, es antibíblico y no va a pasar. Nosotros no podemos estar poniendo expectativas en ese tipo de cosas. Eso es culto a los muertos, como si un espíritu estuviera diciéndole a uno, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Revoloteando a toda hora alrededor de uno. No, eso no va a pasar. La Biblia no habla de eso. La brujería, el espiritismo, la suerte. La Biblia dice que el Señor es quien sustenta mi suerte. Entonces son dioses a los que todavía muchos cristianos acuden y se olvidan que nuestro Dios es un Dios celoso, dice la palabra de Dios. Entonces tratan de vivir con ello y de tener ese tipo de planteamientos, de prácticas y de creencias como si eso fueran verdad, y eso no es así. Entonces tenemos que tener ideas claras, y aquí hay una cosa que muy normalmente Andrés anda repitiendo, que casi podría yo pensar que también es como ADN de nuestra iglesia, ¿no? No todo el que come maíz es pollo, no todo el que come plátano es mico, y no todo el que viene a la iglesia es cristiano. La segunda palabra dice, no te harás imagen. Entonces, ustedes conocen el mandamiento, no lo voy a leer para ganar un poco de tiempo porque tenemos mucho tema hoy, pero otra vez se podría leer como una advertencia, ¿no? No hagan imágenes o si no los voy a castigar, ¿no? Lo que está diciendo el Señor es, si me conocen y confían en mí, entonces sabrán que no hay Dios que se compare conmigo. No buscarán sustitutos, sabrán que yo suplo todo. Al conocerlo, no necesitamos imágenes, ídolos ni otros dioses. Estamos confiados en el Señor. Fíjense ustedes que es muy diferente tomarlo como una orden con una amenaza a un planteamiento al cual vamos a llegar después de tener una relación con Dios. La tercera palabra dice, no uses mi nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Nosotros lo hemos interpretado como algo así. Si ustedes usan mi nombre vulgarmente, los voy a castigar.
Pero nosotros debemos entenderlo de esta forma. Si me conocen, si han tenido una relación conmigo, saben que cuentan conmigo. Pero ¿a qué se refiere este mandamiento o esta palabra? A no reclamar beneficios sino una relación. Tomar el nombre del Señor en vano significa eso, reclamar beneficios de una relación sin tenerla. Entonces es el caso, por ahí se cita el caso de los hijos de Seba. Usar el nombre del Señor como un amuleto, es decir, hay una autoridad delegada cuando uno tiene una relación, pero esa depende de esa relación personal con el Señor Jesús. Si quieren ser inocentes, vengan a mí y yo los perdonaré y los restauraré. Entonces, esa palabra está enfocada en eso. Recuerden ese caso de los hijos de Seba, que ellos quisieron ir a reprender un demonio porque vieron que Pablo lo hacía. Y entonces fueron a reprender, y eran muchos demonios. Y les fue muy mal, salieron heridos, salieron golpeados. ¿Por qué? Por tratar de usar el nombre del Señor sin tener una relación con Dios. Bien, entonces el poder no radica en el nombre, sino en la persona de Jesús. Y esos muchachos sabían que en el nombre de Jesús hay poder, pero no conocían personalmente a Jesús. Entonces, lo que el Señor nos dice, no se limiten simplemente a usar mi nombre, vengan a mí. Se trata de conocerlo a Él y de confiar en Él. La cuarta palabra habla del día de reposo. Entonces, dice, lo que da a entender esta palabra es, o lo podríamos interpretar nosotros erróneamente como una amenaza. No trabajen el sábado, si no los voy a castigar. El reposo del Señor no es eso. Lo que nos está diciendo el Señor es, si ustedes me conocen, saben que pueden descansar, porque en mí hay descanso. El reposo del Señor es mucho más que simplemente un día. El reposo del Señor es una condición permanente del Hijo de Dios. Si me conocen, saben que pueden descansar. El Padre nos está mostrando cómo vivir. Si me conocen y confían en mí, saben que tendrán descanso. No tendrán que trabajar sin descanso. Si me conocen y confían en mí, saben que yo soy su proveedor. Así podrán disfrutar de la relación conmigo y con los demás. Les estoy enseñando a tener descanso. Así podrán disfrutar de la vida. Nos invita a conocerlo y a confiar en Él. Y será una señal entre nosotros que tengan descanso. Cuando confiamos en el Señor, nosotros podemos tener descanso. Y aquí hablamos de palabras que son verticales y palabras que son horizontales. Ustedes recuerdan que en un tiempo yo les estuve comentando en alguna de las charlas anteriores que hay unas palabras que están, hay una relación entre nosotros que está orientada solamente con el Señor y hay otra relación horizontal que es relacionada con las demás personas. Pues estas primeras 4 palabras o primeros 4 mandamientos, si ustedes quieren llamarlos así, se refieren a la relación vertical con el Señor. Son el resultado, estas palabras son el resultado de tener una relación buena con el Señor, estrecha, íntima. Entonces, estas primeras 4 palabras son verticales, son para nuestra relación con Dios. Y lo que debemos entender hoy es que los mandamientos, los 10, están orientados a la relación. Estos primeros 4 a la relación con Dios. Pero también hay unas palabras horizontales, que son los otros mandamientos que faltan ahí. Esas otras 6 palabras son o están orientadas a las relaciones con los demás. Dependen también de que nosotros tengamos una relación sana con Dios, o se cumplen cuando tenemos una relación sana con Dios. La vida de sanidad integral es una vida de relaciones sanas. Y vamos a hablar un poco acerca de la libertad en la relación. El amor del Padre nos da sanidad integral. No tenemos nada que temer, nada que demostrar, nada que esconder, nada que perder. Nosotros con el Señor tenemos libertad. En el cristianismo, o digamos en nuestro pasado religioso, teníamos unos conceptos muy equivocados acerca de todas estas cosas. La forma de ver los mandamientos, la forma de ver nuestra relación con Dios, la forma de interactuar con Él, porque nos levantamos en unos conceptos completamente religiosos, completamente
legalistas. Entonces vamos a hablar un poco de teoría y práctica para estos 6 mandamientos finales. La quinta palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es que la persona que se siente amada, aceptada y protegida por Dios no exige nada de sus padres. El amor no exige perfección. Ama a sus padres tal y como son. Es decir, lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra es, si me conocen, serán agradecidos. La sexta palabra dice, no cometas homicidio. Y si uno se siente amado, aceptado y protegido, ve a los demás con otros ojos. No pensará que la vida sería mejor si tal persona se muriera. Con su amor podremos ver a los demás como Él los ve y nos da el poder para perdonar y bendecir a los enemigos. La séptima palabra, no cometas adulterio. Si uno sabe que es completamente amado, y miren ustedes que en la otra versión dice, no cometerás adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio, como algo que va a venir como consecuencia de. Entonces, si uno recibe el amor de Dios, no quiere hacer daño a otras personas, no tendrá impulsos sexuales en formas que no son sanas. Las heridas que buscan llenar vacíos con pasiones de la carne, pero la persona que ha sido sana integralmente, pues no está andando en ese plan, en ese propósito. Nunca una persona que no ha tenido una relación íntima con Dios estará completamente satisfecho. Si está lleno del amor de Dios, no tendrá este tipo de necesidades. Evitará la promiscuidad, no dará rienda suelta a impulsos lascivos, no querrá dañarse y querrá dañar a otros. La otra palabra dice no robes o no robarás. Si uno recibe el amor de Dios, se siente amado, aceptado y protegido. ¿Por qué habría de robar? Se esforzará por lo que quiere, por obtener las cosas honestamente. Sabe que Dios es su proveedor, sabe que Dios es un buen padre, sabe que Dios le suple lo que necesite. No trata de obtener las cosas arrebatándoselas a otras personas. La novena palabra, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es lo que dice más exactamente allí en Éxodo 20. Si uno sabe que es amado por el Señor, no siente la necesidad de exaltarse hablando mal de los demás. Cuando hay inseguridad de sí mismo es cuando la persona juzga a otros. Por eso hemos dicho que la santidad es sanidad integral y viene como fruto de la relación con el Señor. Si somos sanos, podemos celebrar el éxito de los demás. Entendemos que nuestro valor no disminuye porque otros tengan éxito. Dios es quien determina el rumbo de nuestra vida. Su temor de Dios lo va a llevar a evitar hacerlo. Y la décima palabra dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Es decir, no codiciará lo que tienen los demás. ¿Cuándo no lo codiciará? Cuando ha tenido una relación, una intimidad con el Señor. Sabe que su valor no depende de las posesiones que tenga. No buscará formas de sobresalir. Respeta lo que Dios ha dado a su prójimo y no querrá hacerle mal a su prójimo. Sabe que Dios le proveerá también porque sabe en quién ha creído. Busca obtener lo que cree que le hace falta, pero lo hará de la manera correcta. Aprende a contentarse con lo que tiene. Puede descansar en la seguridad del amor de Dios. Y es que todas estas cosas tienen su razón de ser. El homicidio, el adulterio, el robo, la mentira, la codicia. Todas estas cosas causan daños en las relaciones. No hay deleite sin buenas relaciones. No hay vida abundante sin buenas relaciones. Y estas acciones dañan las relaciones. Miren ustedes que hemos hablado mucho acerca de por qué nuestra iglesia es una iglesia relacional. Y es precisamente porque el Señor, en su manera de ser, es un Dios relacional. Y entonces, por supuesto, para Él, lo más importante son las relaciones, tanto las verticales como las horizontales. Entonces, estas son pautas para las relaciones, que son pautas que nos ayudan a tener una sanidad integral, para poder tener una vida abundante, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. El problema del individualismo es que afecta las relaciones, las menoscaba. No es el pecado el problema en sí, no es el acto del pecado en sí, sino el efecto que causa. Entonces, estas acciones dañan nuestras relaciones.
Y tenemos que hablar un poquito del individualismo, obviamente, porque el Señor es relacional. Entonces, ¿por qué el Señor insiste tanto en que tengamos relaciones sanas? Porque reflejan la forma de ser del Señor. Dios existe en una relación de amor. El hombre también fue hecho para existir en relación con Dios y con los demás. Entonces, es imposible concebir al hombre como un ser individual y aislado. Como el Padre, estamos diseñados para dar de sí a otros. Es la vida que el Señor ha trazado para nosotros. Pero contrariamente a eso, en nuestra cultura hoy día se promueve el individualismo. Hoy en día hasta exige un mensaje individualista de la salvación. El cristianismo ha dejado de darle a las relaciones su importancia. En cuanto a la salvación, se hace hincapié en la decisión personal. Esto es una forma de plantear el individualismo, ¿no? Si usted fuera una persona, la única persona en el planeta, Jesús habría muerto por usted. Es un planteamiento que hace el mensaje individualista. Pero uno no es salvo en aislamiento de los demás. Nosotros fuimos creados para relacionarnos. Sin relaciones no hay vida abundante. Pero hoy en día se enfatiza mucho acerca de la necesidad del arrepentimiento y la confesión. Cuando la persona viene a Cristo, ¿no? El arrepentimiento de sus pecados y la confesión de sus pecados. Pero poco hablamos de recibir perdón de las demás personas o de perdonar a las demás personas. Nuestro mensaje se ha vuelto muy individualista. Entonces, en cuanto al perdón, pues se habla mucho de ese arrepentimiento y confesión de pecados, pero poco se habla de pedir perdón a quienes hemos ofendido. No se habla mucho de perdonar a quienes también nos han ofendido, sino de que seamos perdonados solamente de los pecados que cometimos por parte del Señor y ya seamos aceptos delante de Él y seguimos nuestra vida tranquilamente. No se piensa en restaurar relaciones, se piensa solamente en que uno esté bien con Dios. Si es así, todo está bien, eso es lo que pensamos hoy en día. Se piensa que nadie es imprescindible. Fácilmente cortamos relaciones, no se confronta para proteger las relaciones, descuidamos nuestras relaciones con los demás. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Hay interpretaciones bíblicas que son individualistas. Por ejemplo, se ha tenido un concepto muy erróneo acerca de lo que es el discipulado. Entonces se ha pensado que es un esfuerzo individual para alcanzar la madurez espiritual. Entonces, a veces leemos esto: ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad, y pensamos egoístamente que ya con eso estamos completos. Pero Pablo, el apóstol Pablo, le hablaba a una comunidad entera, no le estaba hablando a un individuo. Nosotros estamos completos como iglesia, como personas relacionales, cuando estamos unidos entre nosotros a Él. Entonces, en ese momento es que nosotros podemos decir que tenemos sanidad integral, que no nos falta. Es decir, cada miembro aporta lo que a los demás les hace falta. Y ahí la importancia de las relaciones sanas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjense que está hablando en plural. La exhortación no es individual, perdón, ahí me quedó un error, no es individual, sino colectiva. Esa es la forma como está expresando ahí el apóstol Pablo. Y aquí tenemos un pasaje del libro de los Efesios, en el cual el apóstol habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos llegamos a la unidad de fe. Dice, ya no seremos, miren ustedes que está hablando en privado, en plural, perdón, llevados por doquiera. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, etcétera. Fíjense cómo el apóstol Pablo estaba hablando acerca de conjunto, acerca de la unidad, acerca de la iglesia, acerca de la forma como nosotros debemos interactuar. Pablo habla a la iglesia, habla al cuerpo de Cristo, no está hablando a individuos. El crecimiento espiritual es un trabajo conjunto. Se logra por la colaboración de los diferentes miembros que formamos parte de ese cuerpo. En la salvación las relaciones son indispensables. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Las relaciones sanas no son opcionales, sino son esenciales.
La prioridad en el reino de Dios no son son las relaciones sanas. Jesús dijo, toda la ley y los profetas se resumen en el amor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Relaciones con Dios y relaciones con los demás. Entonces, el amor es la clave. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el amor a Dios y a los demás lo es todo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Realmente la realización o el cumplimiento de todos los mandamientos es esto. En las visiones romana y griega, el amor en el concepto romano es una decisión. En el concepto griego es un sentimiento, también es una emoción. Pero la verdad es que no es nada de eso. Es una vida compartida, es una forma de ser con los demás. Dios mismo es la expresión más pura del amor. Entonces, es la forma en que la Trinidad se relaciona. Por eso es que la Trinidad es el mejor ejemplo. Mientras que para los griegos y para los, para los griegos el pecado el amor es un sentimiento o una emoción. Pues eso prácticamente es lo que nos plantea Hollywood a nosotros. Pero para el Señor tenemos que tener en cuenta que todo está enfocado en la relación. Entonces, el amor de Dios por nosotros es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, etc. Dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Es decir, que el Padre cree lo mejor acerca de nosotros, siempre está cerca de nosotros, quiere que nos acerquemos y que recibamos de su amor. Aquí hay un listado de expresiones prácticas del amor con unos versículos para si ustedes quieren tomar nota de ellos o tomarle la foto a la diapositiva, pues ahí van a tener bastante información para poder ir a consultar. Espérense unos a otros, sean el paso, preocúpense los unos por los otros, sean compasivos, llámense fraternalmente, hospédense los unos a los otros, pongan sus dones al servicio de los demás, aliéntense los unos a los otros, soportense y perdónense los unos a los otros, sean bondadosos los unos a los otros, con los otros, sométanse los unos a los otros, revístanse de humildad los unos con los otros, sobrelleven los unos las cargas de los otros, considérense los unos a los otros, oren los unos por los otros, ámense los unos a los otros, no se juzguen los unos a los otros, anímense los unos a los otros, aconséjense los unos a los otros, reciban los unos a los otros. Es decir, que la forma práctica de expresar el amor es en las relaciones. Allí es donde se lleva a cabo, y esas citas, pues si ustedes quieren, las pueden revisar después con más calma. ¿Cómo es el amor de Jesús? Jesús nunca hizo acepción de personas. Ahí está el caso de la mujer samaritana que lo narra ese pasaje, y vimos cómo el Señor nunca la discriminó, nunca la condenó. Con esta mujer el Señor lo que hizo fue romper todas las convenciones sociales. Es decir, para el Señor no hay barreras ni de razas, ni de sexos, ni siquiera las culturas limitaron el amor del Señor. Él no buscaba nunca, el Señor, la causa de la división. Buscaba cómo relacionarse con los demás. Del Señor no condena. Ese es el planteamiento del Señor Jesucristo y la forma como Él procedía. Y aquí vemos al Señor Jesucristo y su amor en acción. No se apartó de esta mujer, a pesar de que tenía un pasado terrible, sus 5 maridos y su vida desordenada que había llevado. La parábola de la oveja perdida también es otro ejemplo de cómo para el Señor no hay nadie insignificante. Nos ama a todos por igual, se preocupa por todos, se interesa en todos, está buscándonos a todos. Entonces, para el Señor cada uno de nosotros es muy valioso. El Señor es compasivo. Y Jesús lloró con Marta y con María cuando murió Lázaro. Jesús se identifica con el dolor ajeno, pero el Señor hacía algo al respecto. Dios siempre está con nosotros.
especialmente en los momentos de dolor. Compartió el dolor con Marta y con María. Nunca el Señor nos abandona. Y las personas que han tenido la experiencia de haber perdido un ser querido y han mantenido su relación con el Señor, saben que el Señor está con nosotros, nunca nos deja. El Espíritu Santo es el consolador y su nombre no es una exageración, es porque realmente el Espíritu Santo es el consolador. Pero ¿cómo amarnos los unos a los otros? Entonces aquí se plantean dos aspectos. Primero, no juzgar. Y segundo, perdonar y bendecir para reconciliar. El Señor dijo, no juzguen a nadie. Entonces, eso pasó en el caso de, y lo pudimos ver en acción cuando la mujer adúltera. El Señor podría haberla condenado, pero no. Él buscó restaurarla. Y dice la palabra, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es decir, el Señor dejó claro que no debemos juzgarnos los unos a los otros. El juicio va contra las relaciones sanas. No enfocarse, no debemos enfocarnos en las fallas del otro. Y porque esto abre una brecha en la relación y crea división. Debemos aprender a amarnos, aunque opinemos diferente, porque santidad no es hacer lo correcto, como nosotros hemos creído. Tampoco es una lista de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. No se trata tampoco de tener la doctrina correcta. La gran debilidad del ser humano es que nosotros tenemos la tendencia a querer tener la razón siempre. Nosotros lo que debemos buscar siempre es tener relaciones sanas. Nosotros debemos estar creyendo y haciendo. Dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Fíjense ustedes cómo el Señor nos va llevando a la práctica, a la acción, que no es tan fácil, porque nos cuesta horrores amar a nuestros enemigos cuando tenemos cosas que nos han dolido. Pero ese es el lineamiento, el parámetro, la enseñanza del Señor, lo que Él nos está diciendo que nosotros debemos hacer. Entonces debemos perdonar para restaurar. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, es la forma como el Señor va a resolver, nos ha guiado a encontrar la solución a los conflictos, tener buenas relaciones y no tener la razón, perdonar y bendecir para lograr reconciliar. Es decir, esta es la máxima expresión del amor del Señor y el Señor lo que busca es eso, restaurar la relación que se había dañado. Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron. Allí, junto con unos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el Señor hace como tres grandes llamados allí, a ser perfectos, a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. El Señor no buscaba castigar a sus enemigos como lo muestra este pasaje, buscaba cómo perdonarlos, cómo restaurarlos. Y el Señor deja esos tres grandes llamados allí planteados, ¿no? Entonces, uno no puede compartir esta palabra sin verse confrontado con lo que significa y con lo que cuesta, porque es muy fácil decirlo acá desde un escenario de estos o desde un púlpito, pero vivirlo en la vida práctica, amar al enemigo, orar por ellos, no es fácil. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que estar permanentemente corrigiendo. Nos cuesta horrores perdonar. Pero nosotros todos estamos en un proceso. Nadie es mejor que nadie y tenemos que seguir avanzando en ello porque es parte de los lineamientos que el Señor nos ha dado. Y es bueno aclarar con respecto a las relaciones. Perdonar para restaurar debemos tener claro que es entendiéndolo
de esta manera. No significa que es obligación mantener todas las relaciones. Hay amistades que agreden, hay personas que ofenden y molestan, hay personas de las cuales es mejor distanciarse, personas que no le traen a uno bien. Hay amistades que no vale la pena cultivar, hay amistades que es mejor terminar. Existen personas tóxicas, existen relaciones tóxicas, personas con las que es imposible llevarse bien. Y el llamado no es a someterse a relaciones inútiles, ese no es el plan, ese no es el propósito del Señor. Orar por quienes nos persiguen no significa buscar su amistad, no significa tratar de mantener relaciones que en un momento dado no edifican, no construyen, no benefician. Entonces, santidad implica sanidad en las relaciones. Sanidad en las relaciones no significa que con todos vamos a tener buenas relaciones. Hay personas de las que es mejor distanciarse. Por supuesto que oramos por nuestros enemigos, oramos por esas personas. Pero hay personas de las que es mejor distanciarse porque nos van a traer problemas. Entonces, tenemos que mirar cuál es la verdadera libertad. Y aquí se ve el caso de Pablo y Silas, que ustedes recuerdan cuando estuvieron allí en la cárcel. Un ejemplo de verdadera libertad. Estaban presos, habían sido azotados, sin embargo estaban cantando alabanza. No les importaba estar dentro de la cárcel. Aunque estuvieran en la cárcel, eran libres, tenían una libertad que funcionaba igual con o sin cadenas. Funcionaba estando siendo azotados, funcionaba esa libertad. En la cárcel eran libres. Se abrieron las puertas de la prisión y como ellos ya tenían libertad, pues no huyeron. Ya eran libres antes de que se abrieran las puertas de la prisión. Tenían la verdadera libertad, la libertad interior. Si ustedes se recuerdan, en alguna ocasión se llevó una predicación a la iglesia que se llama En una sola noche. Y ahí se hace un análisis de eso que estaban viviendo Pablo y Silas en esa noche. Pero nosotros tenemos un concepto muy diferente de libertad en nuestra cultura. Nosotros confundimos libertad con ausencia de problemas, con una vida sin obstáculos o sin limitaciones. Hacer lo que uno quiera hacer. Libertad para hacer lo malo es lo que pensamos en un momento dado. Vivir como uno quiera, sin ningún parámetro, sin ningún límite, sin ninguna orientación. Hoy en día, el secularismo, y ustedes recordarán los que asistieron al seminario que hicimos de Hechos siglo XXI, hablábamos del secularismo, que ese secularismo es muerte a la religión. Hablamos del relativismo, que es muerte a la verdad. Y hablamos de la tolerancia, de cómo hoy en día cada uno puede creer a su manera y lo que yo crea es válido para mí y así no valga para los demás. Y tenemos una libertad supremamente mal entendida. ¿Cuál es la fuente de la verdadera libertad? Surge de una relación con el Padre. La da a tener conciencia de su amor infinito, de su amor desinteresado por nosotros. Él sana nuestras heridas, nos cambia y nos transforma. Eso da libertad. Cuando uno entiende el amor de Dios, es verdaderamente libre. Y eso es una de las cosas que a mí me parece esencial estar pidiendo en oración. Señor, ayúdame a dimensionar cada día más tu amor para que yo sea cada día más libre. Entonces, esa libertad la da la relación con el Señor y hace el Señor su obra desde adentro hacia afuera. Nos da la libertad de no tener que demostrar nada y está en el estudio que hemos venido haciendo, se plantea como la libertad más grande que puede tener un ser humano, que es la libertad de no tener que demostrarle nada a nadie, de saber que el Padre siempre está con nosotros, hagamos bien las cosas o hayamos fallado. La libertad de saber que contamos con Él en todo y en todo tiempo. Entonces, en ese momento somos libres. Pero es la libertad de saber que nosotros no venimos al Señor a tratar de demostrarle cosas que Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Es la libertad de saber que a pesar de que hayamos fallado, el Señor no nos rechaza, no nos deja, no nos abandona. La libertad de tener paz en el corazón porque sabemos que nunca nos va a abandonar. Entonces, esa libertad es vida. Es no velar solamente por nuestros propios intereses,
Es vivir abierta, honesta y amorosamente con Dios y con los demás. Es la libertad para enfocarnos en los demás y no solamente en nosotros mismos. Es la libertad para responder a la presencia del Señor sin temor ni duda. Elegir la vida en santidad, bienestar integral que solamente se da en relaciones sanas. Libertad es vivir en amor. ¿Y cuándo vienen las relaciones sanas? Cuando nosotros hemos sido sanos integralmente. Es la libertad para dar más importancia a los demás que a uno mismo. Cuando Dios nos hace libres, entonces es cuando somos verdaderamente libres. Con esa libertad que el Señor nos da, es con la que verdaderamente tenemos vida en abundancia. Y vamos a hablar un poco acerca del asunto del temor. La Biblia plantea que el mandamiento más frecuente es no temas. Algunos autores dicen que ese mandamiento o esa instrucción aparece 365 veces en la Biblia, que equivaldría a una para cada día, ¿no? Y es algo, el temor es algo que surgió de la caída y es fruto de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Dice, pero el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Es decir, ese temor surgió como consecuencia de la caída. El temor es una de las consecuencias de lo que ocurrió allí en el Edén. Y existen muchos tipos de temor. A recuerdos malos del pasado, a la soledad, a no ser amado, a no ser tan bueno, al fracaso o al rechazo, al dolor o al sufrimiento, a la pobreza, a la muerte, que es uno de los temores más serios y que tiene que ver mucho con la identidad y el valor personal y el bienestar. Temor no es parte del plan de Dios, el temor es una cosa que surgió como consecuencia del pecado. ¿Y qué consecuencias trae el temor? Genera barreras en la relación, conduce al aislamiento, a la autoprotección, nos hace vivir a la defensiva, genera desconfianza, inseguridad, nos quita la libertad, nos paraliza, nos bloquea. Pero Dios quiere liberarnos del temor. Cuando nosotros no tenemos miedo, cuando confiamos en el Señor, cuando sabemos que Él es fiel y verdadero, que no miente, que no engaña, que siempre está con nosotros, que nunca nos dará la espalda, ahí desaparece el temor. Entonces, por eso el Señor siempre repite, no teman, no teman, no teman. Mientras más temor hay en nosotros, menos vivos estamos. Pero podemos contrastar el temor y la aflicción. Dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Es decir, nosotros vamos a tener que tener claro que nosotros vivimos en un mundo caído y que estamos expuestos a las circunstancias de la vida. En esta vida va a haber problemas, va a haber dificultades, y nos pueden afectar por muchas razones. Veíamos que por el mal manejo del uso del libre albedrío, por el mal manejo del uso del libre albedrío de otro, por las obras del enemigo. Inevitablemente vamos a tener dolor, vamos a tener sufrimiento en la vida y finalmente la muerte como consecuencia del pecado. Pero Jesús nos enseña a que no debemos vivir con temor y que nosotros tenemos vida eterna. Es decir, el Señor ha vencido al mundo. Tendremos que enfrentar lo que nos causa temor, pero eso no tiene que controlar nuestras vidas. El Señor vivía libre del temor, tenía perfecta libertad mediante su relación con el Padre. Él vivía libre del temor y enfocado en los demás. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Se puso en el lugar de siervo, que era en esa ocasión lo más bajo que había en la época. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es decir, nos enseñó a no vivir enfocados solo en sí mismos, pero no se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas. La libertad de Jesús, ¿de dónde surgía? Porque él se sentía seguro del amor del Padre. El Señor se sentía seguro del amor del Padre y por eso él tenía libertad. Entonces, nosotros debemos también considerar por qué el Señor oraba así, porque él sabía
que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. El Señor no tenía ningún temor de hacer esto, como nosotros a veces, porque ustedes saben que el origen del temor y del orgullo pues es la inseguridad. El Señor tenía confianza plena en su Padre, no tenía nada que demostrar, no tenía nada que temer, no tenía nada que perder, no tenía nada que esconder, no necesita de los elogios para sentirse bien. El amor del Padre le era suficiente. Por eso el Señor tenía libertad y no tenía temor. Entonces vivía confiado, resistió la tentación porque vivía confiado en su Padre. Por eso vivía libre del temor, libre de velar por sus propios intereses, libre de vivir en pro de los demás, libre para sufrir por los demás, libre para darlo todo por los demás. Es el Rey exaltado, pero también completamente humilde. El Dios todopoderoso, pero también misericordioso. El Señor, pero también el siervo. El juez, pero también el condenado por nuestros pecados. Entonces, la solución divina para ser libres, dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, conociendo el amor perfecto de Dios, que Dios es con nosotros y a favor nuestro. Si no creemos que el Señor está a favor nuestro, no querremos estar cerca de Él. Si no creemos que Él es con nosotros, creeremos que no está disponible. Si conocemos a Dios, conocemos su amor perfecto de Padre, un Padre que es bueno y que quiere lo mejor para sus hijos. Y hablemos un poco acerca de eso, de Dios con nosotros. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Es decir, la clave para ser libres del temor es conocer el amor perfecto del Señor. Este mandamiento casi viene con una promesa, la promesa de su presencia. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor es con nosotros. Y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Miren ustedes todos estos pasajes que nos hablan de las promesas de que el Señor siempre estará con nosotros. Que Dios sabe que no tenemos la capacidad para vivir libres del temor, sino solamente cuando estamos ligados a Él. Dios nos creó para compartir su existencia con nosotros y quiere que vivamos con Él y quiere que estemos confiados y estemos tranquilos porque Él está con nosotros. Y también dice que el Señor es a favor nuestro. Es decir, que el Señor es nuestro defensor, es nuestro libertador, es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Dios no solamente quiere estar con nosotros, está a favor de la humanidad. Dios siempre acude en nuestro rescate, hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. A veces nosotros queremos que Él haga lo que es, que Él haga lo que sí podemos, no lo va a hacer. Recuerden que lo hablábamos en la ocasión pasada, el Señor no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros, lo que estamos en capacidad de hacer nosotros. Pero nosotros a veces buscamos eso. El Señor está a favor nuestro. Dios siempre viene a socorrernos aunque no lo merezcamos. Y lo hace porque es amoroso y bondadoso. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Pero Dios es mi socorro, dice en el Salmo 54:4. El Señor es quien me sostiene. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios siempre viene a socorrernos porque Él es un Dios amoroso, bondadoso,
se comprometió con nosotros antes de que lo buscáramos, y el sacrificio de Jesús es la máxima evidencia que nosotros podemos ver de ese amor tan grande del Señor. Es la evidencia más grande. Su compromiso es incondicional y es eterno. Jesús y el Padre hicieron un pacto a favor de la humanidad. Entonces, nosotros no podemos perder de vista estas cosas que finalmente son las que le dan norte a nuestras vidas. Nosotros podemos vivir confiadamente, podemos vivir tranquilamente, sin temores, porque el Señor es con nosotros y es a favor nuestro. Y como hemos visto hoy, son muchas las cosas que el Señor nos ha provisto, las bendiciones que Él nos ha dado, el socorro y su presencia. Y lo que nosotros tenemos que estar siempre es buscándole a Él. Yo creo que nosotros los cristianos necesitamos pasar mucho tiempo con Dios. Ahí es donde nosotros lo conocemos, en la intimidad con Él. A veces nuestras oraciones son rutinarias o se pueden volver simplemente una costumbre, un rito, un cargo de conciencia más que una relación con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Entre más tiempo pasemos con el Señor, más crecemos. La libertad está en tener claro que el Señor nos ama incondicionalmente, no porque nos portemos bien. Y no podemos decir, entonces al Señor no le importa que yo haga lo malo. El Señor mira tu corazón y el Señor sabe lo que estás haciendo. No podemos engañarlo a Él. Y como hablábamos en la ocasión pasada y lo veíamos, no necesita probarnos para saber qué tan buenos somos y cómo vamos a reaccionar. Él lo sabe sin necesidad de hacer esas cosas. Entonces, aquí un resumen de lo que hemos visto hoy. Los 10 mandamientos son pautas relacionales, no los tomemos como condiciones para ser aceptados delante del Señor. Ese es un ADN que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. El ADN que nosotros tenemos en el río es que los mandamientos no son para poder ser aceptados delante del Señor. Los mandamientos son para las relaciones horizontales y verticales, proporcionan relaciones íntegras. Dios no promueve el individualismo. Esas pautas son para vivir en santidad. Las relaciones íntegras reflejan al Señor, reflejan su forma de ser. Las relaciones íntegras se resumen en ámense unos a otros. Jesús nos ama incondicionalmente. Jesús no juzga, sino que perdona y bendice. La libertad no es ausencia de problemas, ni de obstáculos, ni de limitaciones. El mayor obstáculo de la libertad es el temor. Nos conduce a aislarnos. Recordemos que el temor paraliza, pero el Señor nos ha dicho que nunca nos dejará solos, que no nos dejará huérfanos, que andamos con Él. La vida sin el Señor, la vida normalmente es muy dura, pero la vida sin el Señor sí es mucho más dura. Y como ADN para nosotros en el río, tenemos esto para que lo tengamos muy clarito. Es la forma como pensamos en el río, la forma como el Señor le ha dado la orientación a esta iglesia. Los mandamientos no son instrucciones, no son una lista de exigencias de comportamiento. No guardamos los mandamientos para tener una buena relación con Dios. Al contrario, si tenemos una buena relación con Dios, los mandamientos se van a cumplir. Los mandamientos son un resultado, el resultado de tener una relación con Dios, el resultado de tener relaciones íntegras. Libertad no es ausencia de problemas. Vamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. La mayor libertad, que esto se nos quede a nosotros, digamos, como escrito muy claramente en nuestra mente. La mayor libertad es no tener nada que demostrar. Eso es lo que verdaderamente nos hace libres a nosotros. No tener nada que demostrar. Estaba un poco preocupado porque hoy tenía mucho tema, pero vea que el tiempo fue perfecto. Entonces, esto era lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Y para la próxima semana tendremos nuestra última sesión,
que les animo a asistir porque vamos a estar tratando el último pilar, que es el que tiene que ver con la iglesia experiencial. No hemos hablado de eso, vamos a tratar el último pilar. Y tendremos que seguir trabajando más el ADN, porque recuerden ustedes que el ADN el río va a abarcar toda la trilogía que aparece en los libros de Abba. Entonces, tenemos que hacer otro seminario de otras 8 sesiones sobre la formación ABA y también sobre el factor ABA. Primero el factor y luego la formación. Pero para la próxima semana tendremos ya la última charla de esta primera parte del fundamento y donde hemos abordado los 3 pilares fundamentales de nuestra iglesia. Una iglesia de restauración, una iglesia relacional y una iglesia experiencial. No hemos hablado de qué es una iglesia experiencial, en qué consiste y de qué se trata, y ese va a ser el tema, con el favor del Señor, para el próximo miércoles.